pasado domingo 28 de agosto, el Partido Popular y Ciudadanos han llegado, después de una semana de negociaciones, a un acuerdo para investir como presidente del gobierno a Mariano Rajoy. Este documento, de 44 páginas, se denomina 150 compromisos para mejorar España. Desde el sindicato Unión Nacional de Trabajadores queremos hacer una valoración de este documento, del cual lo primero que hemos de decir es que en general, y con algunas excepciones, es bastante inconcreto. Son 150 medidas, pero muchas de ellas son genéricas. Se estudiará cómo hacer, se propondrá establecer una serie de medidas tendentes a, es decir, hay mucha generalidad y poca concreción. Aún así, sí es cierto, algunas cosas son concretas. Queremos, en esta ocasión, centrarnos en nuestra valoración de este documento en las cuestiones estrictamente laborales o relacionadas de alguna manera con el mundo laboral o salarial. La primera medida que llama la atención es la de la reducción de las modalidades de contrato laboral a 3. Ciudadanos proponía un único modelo de contratación, un único contrato, el contrato único que ellos denominan. Finalmente, se ha pactado reducir a 3 para los nuevos contratos que se vayan celebrando, es decir, los contratos anteriores seguirán con la legislación anterior. Y básicamente estos contratos serán los siguientes. En primer lugar, el contrato indefinido, como hasta ahora. En segundo lugar, el contrato de formación, básicamente como hasta ahora. Y todos los demás contratos se refundirán en un único modelo de contrato, que es el contrato de protección creciente, denominan ellos. Será un contrato temporal, causal, hará falta causa para justificar este tipo de contrato, y con una indemnización creciente en la medida en que vaya pasando el tiempo. Por despido improcedente, el primer año la indemnización sería de 12 días por año trabajado, el segundo año de 16 días por año trabajado y el tercer año de 20 días por año trabajado. La duración de este contrato sería en principio de 2 años, ampliables a 3. Decir que este contrato también tendrá un preaviso en caso de que una de las partes decida rescindirlo y hayan transcurrido al menos 6 meses desde su celebración, de 15 días. 15 días de preaviso. Este preaviso de 15 días, segunda medida importante en materia laboral, esta primera de la reducción de a 3 de los contratos actualmente en vigor, es la medida número 36 de las 150 que proponen. La 37 supone generalizar el preaviso de 15 días para todos los contratos en los que se supere un periodo de prueba de al menos 6 meses. Es decir, afectaría fundamentalmente a ese modelo de contratación que se llama contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, popularmente conocido como contrato Rajoy, en el cual hay un periodo de un año de lo que es periodo de prueba. La medida 38 es la del fondo de capitalización, la denominada mochila austriaca. Sin embargo, sorprende el texto del acuerdo porque no concreta absolutamente nada de este fondo. Simplemente dice que se aprobará. No se establece ni qué porcentaje de cotización será el que haya que aportar a este fondo. No se concretan los detalles de cómo y cuándo se podrá disponer de él. Nada, solamente se explica más o menos en qué consiste este fondo, de cómo el trabajador irá engrosando esa, entre comillas, mochila con las aportaciones mensuales que, repito, no se concretan cómo se realizarán, y de este fondo se dispondrá cuando se despida al trabajador, cuando el trabajador vaya a emprender un negocio propio o cuando se jubile. Ya hemos hablado de esto en otra ocasión. Este fondo finalmente es mucho ruido y pocas nueces porque supondrá una cantidad ridícula de dinero. Ridícula. Lo que
supondrá es un suculento negocio para las entidades financieras a las que se va a adjudicar con toda seguridad la gestión de este fondo para buscar una rentabilidad. La medida 39 es la creación de un sistema de lo que ellos llaman bonus y malus en relación a las cotizaciones a la seguridad social. Es decir, que se premie o se castigue a las empresas que despidan con mucha frecuencia o que, en sentido contrario, beneficiar a las que contraten indefinidamente, tengan menores índices de despidos, etc. La medida 42 es un plan de choque contra el desempleo con diversas medidas, en general de bastante poco alcance, y también podemos decir, como con el fondo de capitalización, mucho ruido y pocas nueces. La medida 61 es lo que ellos denominan complemento salarial garantizado, para complementar las rentas más escasas y con menos recursos de las familias. Tampoco se concreta ni qué condiciones, ni cuándo, ni cómo. Lo único que se concretan son las partidas presupuestarias que se dedicarán a ello, que serán 1.300 millones en 2017 y a partir de 2018 2.100 millones anuales. Pero no se establece tampoco ningún criterio de adjudicación de este complemento. La medida 66 habla de igualar el permiso de paternidad al de maternidad en un plazo de 2 años. Y finalmente hay la medida 67, se refiere a la racionalización de horarios. Y dentro de la racionalización de horarios en general se establecen algunos relacionados con los horarios laborales. El fin, como norma, de la jornada laboral a las 6 de la tarde, que por convenio se puedan flexibilizar las jornadas, algo que ya existe, pero bueno, también lo incluyen, que ciertos días de vacaciones se puedan utilizar en una especie de bolsa para horas de asuntos propios. Establecen que se va implementando en los sectores en los que sea posible el teletrabajo, empezando por obligar a que al menos un día a la semana, las empresas que así lo permitan, el trabajo se haga telemáticamente. Se habla de facilitar la elección de turnos y se habla de que las escuelas y colegios adapten sus horarios a los horarios laborales de los padres, en la medida en que ello sea posible. Finalmente, hacer una valoración global de este acuerdo. En primer lugar, es un acuerdo que no tiene ningún recorrido práctico en la medida en que es difícil que la investidura del señor Rajoy se produzca, y si se produce, que se produzca con la garantía suficiente para que estas medidas puedan ser aprobadas en el Parlamento, porque Ciudadanos y el Partido Popular no disponen de la mayoría suficiente para que estas medidas salgan adelante, con lo cual, en principio, no parece que vayan a tener mucho recorrido. En cualquier caso, la reducción de los contratos nos parece negativa. Creemos que es mejor que haya diversidad de contratos adaptables a cada una de las circunstancias laborales, en lugar de tratar de unificarlo todo en un modelo único. En este caso son 3 modelos, con lo cual no se produce el efecto completamente pernicioso que ocasionaría el contrato único, pero sin duda se acerca mucho a él. Nada que objetar a cuestiones como la de los preavisos, la racionalización de horarios, la igualación de los permisos de paternidad y maternidad, los bonus malus para premiar o castigar a las empresas en función de que despidan más o menos trabajadores a lo largo del año. Y referente al fondo de capitalización, pues insistir en que su inconcreción hace que podamos hacer una crítica más a fondo, pero que en cualquier caso será tan escuálido en su cantidad que solo beneficiará a las gestoras de esos fondos, porque los españoles, pues ciertamente sí que será una cantidad suficientemente suculenta para las entidades financieras. En cualquier caso, recordar que esta mochila austríaca, que este fondo de capitalización ya estaba incluido, ya estaba previsto, a falta de desarrollo legislativo y reglamentario, en el Real Decreto Ley 10/2010 de reforma laboral que realizó el señor Zapatero. Por lo tanto, tampoco es ninguna novedad. Mucho ruido, pocas nueces, se ha escenificado mucho este acuerdo, se ha tratado de llamar mucho la atención sobre él, pero realmente podemos decir
muy poco ambicioso en general, en materia laboral estamos hablando, en general poco concreto y sobre todo va a tener muy poco recorrido parlamentario.